Se está desarrollando en París una cumbre sobre cambio climático. Se han escuchado allí algunos compromisos importantes. Por ejemplo, el del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, uno de los países que tiene mayores índices de emisión de gases de efecto invernadero. Justamente hacia París nos vamos a ir, vamos a hablar con Carolina Herrera, que es analista para proyectos en Latinoamérica de la organización La Onda Verde. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Tenemos ahí algún problemita de comunicación. Estamos intentando solucionar un contacto vía Skype con Carolina Herrera, que es analista, como decía, para proyectos en Latinoamérica de la organización La Onda Verde. Está allí en París participando de esta cumbre de cambio climático, en el que... A ver, Carolina, si te puedo escuchar ahora. Sí, ahora te escucho. Bien, perfecto. Yo decía en la introducción que en esta cumbre se han escuchado algunas voces y compromisos importantes, como el caso del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué balance haces tú que estás participando allí en la cumbre? Sí, bueno, definitivamente estamos viendo compromisos muy interesantes, como decías, de Estados Unidos. También estamos viendo también pues que otros países muy importantes como China, como India, también han traído propuestas importantes, y en Latinoamérica también lo que vemos es bastante liderazgo. México, por ejemplo, fue el primer país en desarrollo y la verdad es que uno de los primeros países en presentar su plan de acción climático en marzo. Y hasta la fecha, la mayoría de los países en Latinoamérica han presentado sus planes de acción climática. Entonces eso es pues muy prometedor y pues es una buena señal. ¿Es posible que se alcance en esta cumbre un acuerdo global y vinculante entre los países? Sí, lo que se espera es que se va a tener un acuerdo global y vinculante, y bueno, en este sentido lo importante es ver que realmente va a ser la primera vez que es un acuerdo global, en el sentido de que se espera que todos los países van a venir con compromisos y que van a venir dispuestos a tomar acción. Esta es la primera vez que estamos en una situación semejante. Antes no necesariamente todos los países venían con compromisos, pero esta vez sí va a ser verdaderamente global. Como decía anteriormente, ya la mayoría de los países han presentado sus contribuciones. En conjunto, estos países representan más del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. ¿En qué puede consistir ese acuerdo? Bueno, el acuerdo en sí tiene ciertos componentes, se espera que va a tener ciertos componentes claves. Primero es, obviamente, este componente de las contribuciones nacionales, que realmente va a ser un pilar clave, ¿no? Segundo, se espera que va a tener mecanismos para ayudar a catalizar incluso mayor acción, esencialmente un proceso para poder reevaluar periódicamente la ambición de estos compromisos, que probablemente va a ser, o estábamos esperando que sea, más o menos cada 5 años, por ahí. Tercero, otro elemento clave es mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Desde el 2009 existe procesos para esto, que básicamente los países deben informar sobre sus metas, sobre la trayectoria de sus emisiones, sobre su progreso. Segundo, se tiene un proceso de revisión independiente. Y tercero, se tiene un proceso de evaluación de este progreso para ver si va en camino, ¿no? Entonces, se espera que estos sistemas se sigan fortaleciendo. Otro elemento clave, obviamente, es el financiamiento, cómo se va a apoyar a los países en desarrollo. Y nuevamente, desde el 2009, después de la cumbre del clima en Copenhague, se implementó se acordó que se iba a crear el Fondo Verde para el Clima, y se acordó esencialmente crear este mecanismo multilateral para movilizar 100.000 millones de dólares en inversiones en actividades climáticas, ya sea para mitigación de emisiones o para adaptación, que se llegaría a los 100.000 millones de dólares para el año 2020.
Entonces, esta vez en el acuerdo lo que esperamos es pues que se envíe una fuerte señal de que se debe seguir apoyando estos procesos de financiamiento y pues lo que muchos países en Latinoamérica en particular buscan y otros países en desarrollo es que los 100.000 millones sean un punto de partida a partir del año 2020, que no sean la meta anual, sino que sean un punto de partida. Y por último, otro elemento clave de la Cumbre de París, realmente, no solamente el acuerdo, es que no estamos hablando solamente de un acuerdo internacional entre gobiernos nacionales, realmente estamos hablando de cierta manera de un paquete de varios componentes, ¿no? Por un lado tenemos los compromisos nacionales, tenemos los elementos que van dentro del texto mismo, pero la otra parte que es realmente muy novedosa y sumamente importante es que también estamos viendo acciones por parte de otros actores que no son gobiernos nacionales, países. Hay ciudades, empresas, inversionistas, de bancos que también están saliendo y tienen sus propios compromisos de acción climática. Claro. Carolina, desde tu opinión, desde la opinión de la Onda Verde, ¿qué aspecto debería atacarse de manera urgente en relación al clima? Bueno, definitivamente lo que es sumamente urgente es hacer una transición hacia sistemas energéticos más limpios, más sustentables. Como bien sabes, el cambio, una de las razones del cambio climático realmente son las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por los combustibles fósiles que se utilizan no solo en la generación de electricidad, que muchas veces la gente piensa que esto es las plantas, las centrales a carbón, pero también el transporte es una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, una cosa realmente crítica es avanzar hacer una transición hacia un sistema de energía limpia, de mayor eficiencia energética, y realmente en ese sentido Uruguay está siendo, yo creo que un referente. Tienen una matriz energética de muy bajas emisiones. El sector de energía renovable entiendo ha crecido mucho en los últimos años y pues definitivamente en la COP se está haciendo sentir, han salido varios artículos en la prensa internacional hablando acerca de la matriz energética de Uruguay. Uruguay se ha comprometido a generar una reducción aún mayor para 2030, ¿no? Sí, sí. O sea, la meta de la mayoría de los países, incluyendo Uruguay, es el 2030. Es una meta, tú decías, Uruguay es puesto como ejemplo de alguna manera. También me imagino que para un país como Uruguay puede ser más simple generar el cambio de la matriz energética que se ha generado, digamos, por las características del país y por tratarse de un país pequeño. Esto es mucho más complicado con países industrializados, como puede ser el caso de Estados Unidos. Hay una visión muy crítica sobre China también. ¿Hay un compromiso real de estos países? Sí, yo creo que lo que se está viendo es que este año los países hay más se ve realmente es una aceptación, un entendimiento de que existe una urgencia sumamente grave de hacer algo. Y Estados Unidos, China, India, todos han puesto sus propuestas. Entonces, sí se ve, yo diría, una luz al final del túnel. Bien. Carolina, te agradezco mucho este contacto. Te envío un saludo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.